Se desbarató todo. Fue de un día para el otro. Lloré a escondidas también para que mis hijos no me vean. Hay una parte de esa noche que no me la acuerdo y yo me quedé sola con el Señor. Mi infancia fue una infancia, en lo personal, un poco difícil, porque era una persona que tenía mucha vergüenza, una nena muy vergonzosa. Pensaba que si yo hablaba lo que hablaba por ahí no estaba bien. Todo eso pasaba por mi cabeza, desde chiquita hasta ser una mujer ya adulta. Inseguridades, miedos, siempre con miedos. De chiquita tuve muchos miedos. Me costaba mucho hacer amigas porque no me podía relacionar. Hubo un tiempo en que me empezó a pasar muy fuerte eso, ¿sí? Entonces yo no podía hablar ni siquiera con mi familia. Yo, si estaba mi mamá y mis hermanos juntos, era mucho para mí. Entonces llegó un momento en que empecé a encerrarme en casa. Tampoco salía. Yo iba por calles donde nadie andaba y no me subía a los colectivos y terminé encerrada en casa, en un cuarto. Sí, ahí. Después de eso, bueno, yo sabía que eso estaba pasando en mí, pero es como que no lo quería enfrentar. Me sentía segura en mi cuarto, en mi casa, con mis hijos, y no salir y estaba bien para mí. Yo vivía a través del papá de mis hijos, el que era mi marido en ese momento. Y cuando conozco a Cristo, ahí es donde el Señor comienza un cambio conmigo. Al papá de mis hijos lo conocí en la secundaria. Yo estaba estudiando a la noche, una relación súper linda, hermosa. Tuvimos 2 hijos y en un momento que nunca supe por qué, se desbarató todo. Fue de un día para el otro. Una noche, él me estaba esperando como siempre, como todas las noches, y me estaba esperando y con una picada, estábamos cenando, y me dice, yo lo vi raro, y le digo, ¿qué te pasa? Le digo, pero nunca pensé que iba a haber una respuesta así. Y él me dijo, me voy de casa. En ese momento yo pensé que era un chiste, porque yo nunca me imaginé que iba a pasar eso, pero nunca me imaginé que iba a pasar eso. Para mí, mi familia era una familia linda, donde pasaban cosas como en cualquier matrimonio, pero no eran cosas tan graves. Y le pregunté por qué. Y me dice, porque no te quiero más. Ahí yo ya no podía hacer más nada. Entonces esa noche fue tremenda. Hay una parte de esa noche que no me la acuerdo. A mí me enseñaron a que el matrimonio se pelea. Tengo unos papás que están, no sé, muchísimos años juntos. Y pese a todas las cosas, siguen juntos. Entonces yo nunca me imaginé estar separada del papá de mis hijos. Así que bueno, él se va de la casa y yo sigo con ellos. No sabía cómo. Era un dolor que tenía acá en el pecho, que nunca había sentido un dolor tan grande y nunca lo volví a sentir otra vez. Así que una compañera de trabajo me dice, pero vamos, Cristiana. Me dice, no, Eli, no estás bien, ¿quieres venir a mi iglesia porque necesitas de Dios? Sí, yo lo sé, le digo que necesito de Dios. Y me dice, dale, yo te invito. Así que bueno, me fui un día a la iglesia con Abril, nos fuimos con mi hija. Pero más allá de que me recibieron bien los pastores y todo, entendí que ese no era mi lugar. Así que un día le digo a mi mamá, mami, yo quiero ir a la iglesia con vos. Así que llego a CFN. Yo era una persona que venía a la iglesia con él, con el papá de mis hijos, y en ese tiempo Abril. Veníamos cuando necesitábamos algo, ya sea económico o cuando pasaba algo y necesitábamos algo, veníamos y le orábamos al Señor, y la verdad que Dios nos bendecía en cada una de las cosas.
recibo a Cristo en mi corazón y empecé a caminar con Dios, pero orando por mi familia, orando por mi marido y pensando que Dios lo iba a restaurar. Así que yo oré 2 años, casi 3, pero un día el Señor dijo no. Y entendí ahí que Dios trataba con todos diferentes. Y entendí también que si yo volvía con el papá de mis hijos, yo no iba a conocer a Dios, porque mi Dios era Él. Yo vivía a través de Él. Él era, el papá de mis hijos para mí era como lo más grande que había. No había más nada después de Él. Una vez mi líder me habla sobre el perdón. Esa palabra para mí fue clave, el perdón. Porque yo seguía caminando con el Señor y el Señor iba restaurándome, iba restaurando mi vida, pero todavía seguía algo acá adentro, en mi corazón, que todavía no estaba hecho. Entonces entendí que yo tenía que perdonar al papá de mis hijos. Y le pedí al Señor que me dé un día, que sea Él el que ponga el día para poder hablar con Él y poder perdonarlo. El Señor puso el día. Y Él empezó a hablar. Y Él me pidió perdón. Y yo le pedí perdón también. Porque entendí también que es un 50% del 50% del matrimonio. Y yo también tenía falencia. Entonces ese día pudimos perdonarnos y pude perdonarlo a Él. Y bueno, comienzo a caminar con Cristo, comienzo a caminar yo siempre digo que Él es mi compañero, es mi amigo, es el que me ayuda. Por eso cuando las mujeres de repente dicen que ay, me quedo sola, y pedirle ayuda al Señor, y el Señor hace que vos aprendas a enseñar a tus hijos también. Es tan importante esa parte, para mí era muy importante esa parte, de que Dios me ayude a criar a mis hijos en este camino. Porque yo sentía que sola, sin alguien, sin un varón al lado, no iba a poder. Una tarde yo estaba en mi casa y de repente me siento un nódulo, una pelotita, un nódulo en mi pecho. Pensé que no era nada. Dije, no pasa nada. Cuando me voy a hacer los estudios, me piden que me haga una ecografía y todo eso. La ecografía no salió bien. Así que me piden otro estudio que se llama punción y para sacar un pedacito. Así que tuve que esperar una biopsia. Tuve que esperar una semana más o menos. No, 15 días fueron. Pasan los 15 días y me llama el médico y me dice que tengo que ir. ¿Sí? Que saque el turno, que tengo que ir a verlo. Y el médico me dice, ¿los lee? Y yo le veo que la cara cambia. Y me dice, Eli, esto no está bien. Cuando me dijo, Eli, no está bien, yo ahí ya no entendía nada. Y me dijo, tenés cáncer de mama. Y fueron 2 días que lloré. Lloré a escondidas también para que mis hijos no me vean. Yo tenía que hablar con mis hijos. Así que, como siempre, le pedí a Dios que sea Él el que hablara. Y que esto no sea algo tremendo para mis hijos. Entonces me tocó operarme. Me operaron, me sacaron el nódulo, todo. Y comienzo, la recuperación. Y sanó todo, la herida. Entonces fui al médico otra vez y nosotros pensamos que ya había terminado ahí. Y el médico me dice, no, todavía no termina. Esto es un camino largo, me dijo. Lo primero que me dijo es eso, esto es un camino largo. Y vamos a seguir, dice, con una oncóloga y vamos a hacer radioterapia. Voy a la oncóloga y la oncóloga me dice, bueno, Elizabeth, tenés que hacerte radioterapia. Son como 3 meses de radioterapia. No, 2 meses y algo de radioterapia, me dice. Y te las podés hacer acá en Bariloche. En la obra social me llaman a los 15 días y me dicen,
en 3 días eran, te tenés que ir a Buenos Aires. ¿Qué? Sí, acá no te podés hacer la radioterapia. Digo, bueno, no me va a quedar otra. Llego a mi casa y empiezo a orar. Y en ese orar entendí que no era la radioterapia porque la obra social, porque esto, porque el otro. Entendí que Dios quería tener un trato conmigo. Así que enojada y todo, porque porque yo podía soltar todo menos a mis hijos. Soltaba el trabajo, perfecto, lo solté. Pero cuando me separaban de ellos, fue tremendo, fue tremendo. Ahí aprendí a que los hijos son del Señor y que mientras vos estás haciendo otras cosas, el Señor los está cuidando. Así que a los 3 días me tuve que ir a Buenos Aires, me fui con mi mamá. Mi mamá estuvo 15 días conmigo. La llamaba por teléfono a mi mamá, tenía que volver a Bariloche. Y yo me quedé sola con el Señor, porque así lo quería Dios en realidad. Así que bueno, estuve como 15 días sola y Dios trató conmigo ahí. Y en ese estar sola yo necesitaba escuchar de la palabra de Dios. Yo no podía solamente quedarme con eso. Entonces busqué, tenía una iglesia donde iba. Cuando llego a la iglesia, me acuerdo que me paso adelante y me dice, una pastora me ora, y me dice que yo estaba ahí porque Dios quería mi corazón tal cual como había empezado, con el mismo amor. Y empezaban a pasar los días y a pasar los días. Y en un momento me dijeron que no podía estar sola en el hotel, que la obra social no lo permitía, porque llegaba un momento en que uno podía estar muy débil y que necesitaba de alguien al lado. Fue una persona, fue conmigo, estuvo 15 días creo también, sí, 15 días también, y bueno, se tuvo que venir a Bariloche porque no podía estar más. Y volví a quedarme sola. Hubo un día en que porque con la radioterapia se te lastima la piel. Entonces tenía una quemadura muy grande en la piel. Y me dicen, Elizabeth, tenemos que parar las sesiones de radioterapia. Y ese era mi miedo más grande, porque al parar las sesiones tenías como 15 días más y recién ahí volvías otra vez. Bueno, otra vez necesité de alguien que tenía que ir alguien más, así que en ese momento llamo a mi amiga, la Colo. Pasaron los 15 días y pude volver a Bariloche. Pero siempre digo, yo no volví igual. Hoy siempre trato de tener ese como un timbrecito en mi vida cuando sé que mi corazón se está yendo para otro lado, ¿sí? Hoy no dejo que Dios sea segundo, nada. Dios es primero. Tengo que amar a Dios por sobre todas las cosas. Que no tengo que amar a Dios por lo que Él me da, porque Dios está siempre en cada una de las cosas. Pero yo tengo que amar a Dios porque es Dios, porque Él está ahí, porque Él siempre va a estar ahí. Y si me lo da, gloria a Dios. Y si no me lo da, gloria a Dios también, porque en Él creo y en Él pongo mi vida completa. Yo no entiendo la vida sin Cristo hoy. Yo no entiendo la vida sin sentir a Dios un día en mi vida. Yo no me duermo, y siempre lo digo, yo no me duermo sin ver algo que hizo Dios en mi vida. Después de que vuelvo de Buenos Aires, viene la pandemia. ¿Sí? Al tiempo viene la pandemia. Y yo me quedo sin trabajo. Así. Y me dijeron, Elizabeth, no hay más trabajo, no hay indemnización, no hay nada. Nunca me desesperé, porque ya había conocido a un Dios que había suplido todas mis necesidades. Nunca, jamás nos faltó un plato de comida. Y doy gracias a Dios por ese plato de comida. Y agradecemos todos los días por ese plato de comida. Pero Él me dio todo para que yo siga adelante.
y yo tenga mi trabajo, y yo tengo mi emprendimiento, el emprendimiento que Dios me venía hablando hace mucho tiempo. Y ahí vamos, pasito a pasito, pero con el Señor. Y sabemos que Él va a ser como Él quiera también. Y con Dios también tuve mi casa. Con Dios tuve mi casa. Yo alquilé durante muchos años. Entonces durante muchos años, 3 años creo que fueron, sí, 3 años. Nos acostábamos con mis hijos, mirábamos al techo y yo les decía, miren este techo y miren la casa, porque dentro de poco nos vamos. 3 años fueron. A los 3 años golpean nuestra casa y dicen, se tienen que mudar ya a un departamento. Que yo lo venía buscando hace muchos años, pero nunca calificaba para un departamento. Así que de un día para el otro nos mudamos y el Señor nos dio la casa. Todo eso también declarando. Y siempre digo que es importante que también que tus hijos vean esos milagros y hacerlos partícipes de esos milagros. Porque ellos están ahí y mis hijos están acá y crecen y crecieron y creen en Dios por esas cosas que fuimos nosotros los papás mostrándoles. Eso es lo que es importantísimo. Y yo siempre digo eso, hagan partícipe de los milagros a sus hijos, que ellos lo vean, que vean el antes y que vean el después. Porque así eso hace que los hijos perseveren en este camino. Para Dios todo es posible.